Hoy nos encontramos en el tercer episodio de una serie que se titula Desenmascarando Falsos Evangelios. Y en las primeras 2 semanas en esta serie estuvimos desenmascarando mentiras que muchas veces se visten de verdad. La primera semana desenmascaramos la mentira del evangelio de la emocionalidad. Esa voz que dice yo siento, por lo tanto tiene que ser verdad. O si no siento, entonces no puede ser verdad. Y aprendimos en ese episodio que las emociones son buenas siervas, pero son pésimas amas. Y la segunda semana desenmascaramos el evangelio del logro. Esa voz que dice yo produzco, por lo tanto tengo valor. Y aprendimos que nuestro valor no fue establecido por nuestro rendimiento, sino por la cruz. Y hoy desenmascaramos el tercer falso evangelio. Y quizás este es el más peligroso porque de primera instancia no suena como una mentira. Más bien suena como sentido común. Suena como algo que mereces. Y esa es exactamente la palabra clave. Mereces. Iglesia, vivimos en el tiempo de yo merezco. Si abrimos cualquier red social, vamos a ver que ese pensamiento está plasmado en todas partes. La publicidad lo repite una y otra vez. Mereces un carro nuevo. Te mereces ese postre. Mereces a alguien que te valores. Mereces ser feliz. Y no solamente estoy hablando de publicidad fuera de la iglesia. Hasta dentro de la iglesia escuchamos mensajes como Dios quiere únicamente que tú seas feliz. Dios existe para prosperarte. Si estás sufriendo, entonces algo no está bien en tu vida. Y muy abundante por ahí, declara tu bendición, porque te la mereces. De modo que yo merezco se ha convertido en la identidad de nuestra generación, dentro y fuera de la iglesia. Y esto, lo peligroso de esto es que esto no es solamente una frase, es una cosmovisión en sí misma, es una perspectiva para ver el mundo, es el lente a través del cual empezamos a evaluarlo todo, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra iglesia y hasta Dios mismo. Y aquí está el pensamiento que dirige este episodio y es el siguiente: que cuando Dios se convierte, cuando yo merezco se convierte en tu identidad, Dios deja de ser tu Señor y se convierte en tu empleado. Existe única y exclusivamente para servirte, para hacerte la vida más fácil, para quitarte los problemas y darte lo que quieres. Y eso a veces le llamamos fe, pero eso no es fe. Eso es consumismo espiritual, disfrazado, maquillado, con un poquito de adobo de evangelio.
Ahora, antes de ir al texto principal, quiero que entiendan algo, y es que este falso evangelio de la comodidad ha pasado a ser la identidad de esta generación, pero esto para nada es nuevo. No lo inventó nuestra generación, no lo inventaron las redes sociales. De hecho, San Agustín, uno de los teólogos más importantes a principios del siglo V, usó una ilustración bien poderosa para describir el pecado. Y me parece una imagen brillante. Usó una frase en latín que se la voy a proyectar para que te la aprendas. Lenguaje sofisticado de domingo. Incurvatus in se. Que literalmente significa encorvado en sí mismo. Y la imagen es poderosa. Imagina a un ser humano que fue creado para caminar erguido, derecho, con su mirada hacia arriba, hacia Dios, y sus brazos extendidos hacia el prójimo. Y así fuimos diseñados para adorar a Dios y para amar al prójimo, hacia arriba y hacia afuera. Pero el pecado nos encorvó. Nos dobló hacia adentro. En lugar de mirar hacia arriba, hacia Dios, miramos hacia adentro, hacia nuestros propios deseos. En lugar de abrirnos a los demás, nos cerramos a nosotros mismos. Todo comienza a girar alrededor de mí. Mi comodidad, mi placer, mis opiniones, mi bienestar, mis derechos. Y siglos después, Martín Lutero toma esa ilustración de Agustín y la lleva a otro nivel. Quiero que lean conmigo esto. Él escribió: nuestra naturaleza, por la corrupción del pecado, está tan profundamente encorvada sobre sí misma que no solo dobla los mejores regalos de Dios hacia sí misma, sino que incluso usa a Dios mismo para obtener esos regalos. ¡Auch! ¿Escucharon eso? Que incluso usamos a Dios para obtener lo que queremos. Oramos para que Dios nos dé cosas. Adoramos porque es que yo siento una paz y eso me hace sentir bien. Servimos para ser reconocidos. Damos porque queremos recibir. Y de alguna manera u otra, hasta nuestra creencia, nuestra fe, nuestra religión se convierte en una manera sofisticada de servirme a mí mismo. Y ahí encontramos la raíz del evangelio de la comodidad. No es que simplemente queremos y deseamos cosas, es que estamos encorvados en nosotros mismos. Nuestra alma está doblada hacia adentro. Y cuando el alma está doblada hacia adentro, todo, incluyendo a Dios, se convierte en un medio para satisfacer el yo. El yo merezco, como les dije, no nació en las redes sociales. Nació en el jardín del Edén.
es la condición más antigua de la humanidad. Ahora vamos al texto y me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer la porción bíblica de hoy que se encuentra en Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Importante. De la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente no solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y el verso 5, esa es la agüita que nos cae a cada uno de nosotros. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Inclina tu rostro, Padre. Hoy pedimos que el Espíritu Santo opere de forma sobrenatural en nuestras vidas, porque reconocemos que el pecado nos ha encorvado hacia nosotros mismos. Y la única manera de poder extender nuestra mirada y mirarte cara a cara es por el camino que ya Jesús proveyó para cada uno de nosotros, pero necesitamos de tu intervención sobrenatural, Espíritu Santo. Haz lo que tú sabes hacer mejor que nadie. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Iglesia, quiero que noten tres cosas. Primero, la gente no solo tendrá amor por sí misma. Y eso nos recuerda lo que acabamos de hablar de encorvatus in se. El alma encorvada sobre sí misma. Pablo está describiendo exactamente eso. Amor por sí mismo, doblado hacia adentro. Es el retrato bíblico de la condición que Agustín muy bien ilustra siglos después. Lo segundo es que amarán el placer en lugar de Dios. Eso es como lo que mejor describe nuestras redes sociales. Fíjate que no dice amarán el placer además de amar a Dios. Dice en lugar de. Es una sustitución. Es el placer, la comodidad, la facilidad, el bienestar. Cosas que no son inherentemente malas por sí mismas, pero que empiezan a tomar el lugar correspondiente de Dios. No es que aman a Dios y a sí mismos, y una de las dos pesa un poquito más. Es que una reemplaza a la otra. Pero aquí está lo más peligroso de esto. Y es que una persona que ha sustituido a Dios por el placer, por el evangelio de la comodidad,
nunca se da cuenta por sí misma. Mira lo que dice Pablo en su tercera frase. Y esta es la que me conforma. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Actuarán como religiosos. Van a la iglesia, cantan, oran, publican versos, diezman, ofrendan, dicen amén, pero con sus acciones rechazan el único poder capaz de transformarlos. ¿Y cuál es ese poder? El Espíritu Santo obrando en nosotros. Y más adelante vamos a ir a ese pasaje, Efesios 3:20. El poder que transforma de adentro hacia afuera. El poder que nos endereza cuando estamos encorvados. Y Pablo dice que esas personas que actúan como religiosos rechazan el poder de Dios. Y no es de frente, porque ninguna persona que actúa religiosamente va a ir de frente a decir rechazo al Espíritu Santo y la manera en la que opera en mi vida. No creo. Lo rechazan en la práctica. Cada vez que eligen la comodidad por encima de la obediencia. Cada vez que dicen, amo a Dios, pero no me pidas perdonar a esa persona. Eso es muy difícil. Cada vez que dice, amo a Dios, pero no puedo estar sirviendo todo el tiempo. Y los domingos son mi único día libre. Amo a Dios, pero pastor, no me hables de generosidad, porque yo trabajo muy duro por mi dinero. Amo a Dios, pero no voy a tener esa conversación incómoda. Prefiero evitar el conflicto. Amo a Dios, pero ese pero es el rechazo al poder de Dios en acción. Porque el poder de Dios es capaz de hacerte perdonar lo imperdonable, servir cuando no es conveniente, dar cuando te cuesta y tener esa conversación que tanto te aterra. Pero si eliges la comodidad, estás rechazando ese poder. Estás actuando como un religioso mientras le dicen no gracias. El poder transformador del Espíritu Santo. Y Pablo va aún más fuerte. Si pensábamos que esas palabras estaban fuertes, escuchen lo que dice Pablo en Filipenses 3:18. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito con lágrimas en los ojos. Hay muchos, y ahí está hablando de personas dentro de la iglesia. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y van camino a la destrucción. Miren quién es su Dios. No es Satanás. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Hay dos cosas que me impactan profundamente de ese verso. Es que Pablo dice que con su conducta tú eres capaz de demostrar que eres enemigo de la cruz o eres amigo de la cruz. Y esa distinción es enorme, que no es que eres enemigo de Cristo, sino que eres enemigo de la cruz y lo que eso representa. Y quiero que me escuches bien.
Porque existe una versión del evangelio donde puede ser fan de Jesús y enemigo de lo que la cruz representa. Puede ser simpatizante de la enseñanza de Jesús, pero no me pidas obedecerlo todo. Como que no me cae. Y fíjate, no es lo que dicen, lo que lo trata, es su conducta, sus decisiones diarias, lo que hacen cuando nadie lo ve. La cruz que representa sufrimiento voluntario, negación propia, muerte al yo, el evangelio de la comodidad, que era Cristo sin la cruz. Quiere la resurrección sin el Viernes Santo. Quiere la corona sin el camino que pasa por la cruz. Quiere al Jesús que multiplica panes y peces, pero no al Jesús que dice, toma tu cruz y sígueme. Y regresando a lo segundo que me impacta, es que dice que su Dios es su apetito. Su propio apetito. No dice que es el diablo, no dice que es el mundo, no dice que son los artistas seculares. Dice que su Dios es algo que vive dentro de ellos. Su apetito, sus deseos, lo que el cuerpo le pide, las emociones, la comodidad. Iglesia, cuando tu propio apetito es Dios, las decisiones se toman por conveniencia, no por convicción. Evalúas todo por el costo personal. ¿Cuánto me va a incomodar esto? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tengo que sacrificar? Y aquí está la trampa. Esa evaluación suena responsable, suena madura, suena lógica, pero en realidad es el alma encorvada sobre sí misma, vistiéndose de sabiduría. Pero hay una forma de comodidad que casi nadie reconoce. Y es una forma de comodidad que todos nosotros tenemos que sufrir de alguna manera u otra. Y necesito que me escuchen con cuidado aquí, porque lo que voy a decir les puede doler. Y les prometo, lo digo con amor pastoral, hay personas que se han acostumbrado tanto a vivir como víctimas de sus circunstancias que la identidad de víctima se ha convertido en su zona de confort. Y eso, aunque suene contradictorio, es una forma del evangelio de la comodidad. No la comodidad de lo placentero, sino la comodidad de lo conocido. Nuestra cultura lo dice, es mejor malo conocido, es bueno por conocer. Evangelio de la comodidad. Y quiero explicarme por qué tu dolor es real, lo que te hicieron fue real, la herida, la traición, la injusticia, todo eso fue real y no lo estoy minimizando, pero hay una diferencia enorme entre pasar por el dolor y hacer del dolor tu residencia permanente. Entre reconocer lo que te pasó y convertir lo que te pasó en tu identidad permanente. ¿Cómo lo sé? Porque yo soy el primero que he tenido que luchar con eso. Yo sé
iglesia, yo sé lo que es acostumbrarte a la inmadurez emocional. Cuando tienes reacciones desproporcionadas. Cuando eres incapaz de asumir responsabilidad. Es culpa de todo el mundo, menos tuya. Cuando lo conocido, aunque es disfuncional, empieza a sentirse más conocido que más cómodo que lo desconocido. ¿Por qué? Porque crecer duele, madurar incomoda, soltar la identidad de víctima requiere un tipo de valentía que el evangelio de la comodidad no te va a requerir. No te lo pide. Yo también sé lo que es vivir años diciendo, es que así soy yo. Y lo que realmente, con el tiempo me di cuenta que lo que realmente estoy diciendo es que me cuesta mucho cambiar. Sé lo que es usar tu historia como escudo para no tener que crecer. Sé lo que se siente estar tan cómodo en mi dolor que cualquier invitación a sanar se siente como una amenaza horrible. Y escúchame bien. En ningún momento Dios te está pidiendo que ignores lo que sientes o lo que has vivido. Él te está pidiendo que no te quedes ahí. Porque quedarte en el dolor, hacer del dolor tu dirección permanente, no es que estás siendo fiel a tu historia. Es la comodidad disfrazada de tu identidad. Y mereces. Dios tiene planes para ti mucho mejores que esa cárcel cómoda que has construido alrededor de tu dolor. Así que una pregunta incómoda que todos tendremos que luchar con una tensión, que tendremos que respirar profundo y contestar de manera sincera es la siguiente: ¿qué apetito está dirigiendo tus decisiones? ¿Acaso es la comodidad financiera? Evitar el conflicto. No salir de tu zona de confort. Proteger tu imagen. ¿O es la comodidad de seguir siendo la víctima en cualquier cuarto donde entras? Cualquier cosa que consistentemente gana cuando compite con Dios y con lo que Dios te pide, eso se convierte en tu Dios funcional. Ahora, quiero que veamos lo que Jesús dijo realmente del Evangelio. Porque si el Evangelio de la comodidad es un falso evangelio, ¿qué dice el verdadero evangelio? Jesús lo resume en un verso, Juan capítulo 16, verso 33. Aquí está lo que realmente Jesús prometió. Le he dicho todo esto, todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán ¿cuántas pruebas? Muchas pruebas, muchas tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Fíjense que el evangelio de la comodidad reescribe esa promesa. Dice, te dice mentiras como sigue a Jesús y tu vida se mejorará para siempre, no tendrás problemas. Sígueme y tus problemas desaparecerán. Pero miren lo que Jesús dijo. Realmente dijo tres cosas. Primero, en mí
van a tener paz. Pero dijo, en mí. La paz es una persona, no es una circunstancia. La paz no es un lugar al que nos desconectamos y sentimos relación. La paz tiene un nombre, su nombre es Jesús. La paz no lo dictan tus circunstancias, no lo dictan la ausencia de los problemas, no está en la cuenta de banco, no está en que todo salga como planificabas meticulosamente. Lo segundo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. He visto versos súper populares que la gente los pone en su casa, se los tatúan, se ponen camisas, gorras. Hay un montón, un sinfín de maneras de cómo decir este es mi verso favorito. Muy pocas personas se pondrían en este mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas. Tendrán tiempo futuro, certeza absoluta. Y fíjate que dijo que tendrán muchas. No dijo quizás, ni posiblemente, ni alguna. Dijo muchas pruebas y tristezas. Está garantizado. El evangelio de la comodidad te prometió una vida sin pruebas y sin tristezas. Pero Jesús te promete que vas a tener muchas de esas. La pregunta que tenemos que contestarnos es: ¿a cuál le vas a creer? Pero aquí está lo tercero. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. No dice, anímate porque todo va a salir bien. Dice, anímense porque yo he vencido. La victoria es de Jesús. Y la victoria no significa ausencia de batallas. Significa una batalla que tiene un lugar, un final seguro. Ya sabemos cómo termina. Que las pruebas y las tristezas no tienen la última palabra. Que el Viernes Santo siempre termina con el domingo de resurrección. Y si te encuentras en ese lugar, si te encuentras en el lugar donde la melancolía, la tristeza, el evangelio de la comodidad te está diciendo, esto no va a cambiar, esto va a ser siempre así, no vale la pena. Quiero que prestes atención al siguiente pensamiento. Iglesia, Jesús nunca prometió quitarte los problemas. Prometió estar contigo en ellos. Y con el tiempo he aprendido que la presencia de Jesús en el problema es mejor que la ausencia del problema sin Jesús. Infinitamente, eternamente mejor. Pero el evangelio de la comodidad no solo te roba de la presencia de Jesús en el problema, te roba de algo mucho más importante, y es lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros al otro lado de la incomodidad. Y eso es lo que quiero que veamos ahora usando una ilustración. ¿Alguien ha visto alguna vez una catapulta? Las catapultas antiguas funcionaban como un principio muy simple: la tensión. Tiraba del brazo de la catapulta hacia atrás. Ibas acumulando tensión y cuando la soltabas,
La piedra salía disparada a una distancia que era imposible alcanzar de otra manera. Pero aquí está la clave. Y aquí está lo duro de esta ilustración. El momento de máxima tensión es justo antes de soltar la piedra. Justo antes de que la piedra vuele. Justo antes del avance más grande. Y si alguien mirara la catapulta en ese momento de máxima tensión, sin entender cómo funciona, pensaría que está a punto de romperse. Y comienzan a surgir pensamientos como: esto es demasiado. Hay que soltar un poquito. Hay que aliviar la presión. Esa es la tensión que tenemos todos los padres con nuestros hijos. Pero soltar en ese momento significa que la piedra no llega a su destino. Iglesia, creo que Dios nos está estirando porque Él quiere llevarnos hacia el punto de máxima tensión, porque quiere catapultarnos. Él quiere lanzarnos. Quiere catapultarnos hacia cosas que ha preparado desde mucho tiempo atrás para nosotros. Y esos pensamientos vienen en el momento de máxima tensión. Cualquiera que ha regresado a una rutina de ejercicio sabe exactamente de lo que le estoy hablando. Esto es demasiado duro. Es demasiado inconveniente. Esto es demasiado incómodo. No puedo más. Te vas a morir. Y en el ámbito espiritual, ese es el evangelio de la comodidad, susurrándote: suelta la tensión. Justo antes del lanzamiento. Pero mira lo que Pablo nos dice en Efesios 3:20. En medio de ese tiempo de tensión, y ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y la palabra que Pablo usa ahí en griego es una palabra también sofisticada. Se la voy a proyectar para que se la aprendan. Hiperekperisum. Hiperekperisum. ¿Y por qué me di la tarea de incluirlo? Es que es una palabra que Pablo prácticamente se inventó para describir que Dios puede hacer mucho más abundante. Escuchen esto. Él tomó 3 prefijos y los usó, los juntó. Hiper, por encima. Ek, fuera de. Perisu, abundante. Es como si Pablo hubiese dicho: el idioma griego no tiene una palabra suficientemente grande para describir lo que Dios puede lograr. Así que voy a inventarme una. Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Piensa eso. Ni pedirlo ni imaginarlo. Ni lo que pides en oración. Ni lo que sueñas en tu mejor día. Dios va más allá de ambos. Pero miren las últimas palabras: mediante su gran poder que opera, que actúa en nosotros. El poder actúa en nosotros, no alrededor de nosotros, no a pesar de nosotros.
en nosotros. Y aquí está lo crucial. Ese poder actuando en nosotros muchas veces se siente como una tensión bien incómoda. ¿Quieres un ejemplo bíblico? Le voy a dar 3. Abraham, Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cómodo? Para nada. El resultado, padre de naciones. José, vendido por sus hermanos, esclavo, Pedro, preso injustamente, ni remotamente cómodo. Pero cada estiramiento era Dios posicionándolo para el lanzamiento, hasta que terminó siendo el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a naciones de hambre. Los discípulos, Jesús les dijo, dejen sus redes, dejen sus negocios y sígueme. Nada de cómodo, nada de certidumbre. No había un plan de negocio. No había un plan proyectado a 5 años. Pero Dios los estaba estirando para lanzarlos a algo que no podían entender y no podían ni siquiera imaginar. Como 12 apóstoles, 12 personas, eran de lo más menospreciados. Expanden el evangelio hasta los confines de la tierra. Cada vez que dices, es que esto es demasiado duro y te rindes, estás soltando la catapulta justo antes del lanzamiento. Cada vez que dices, es demasiado incómodo y te retiras, estás abortando algo que Dios preparó para ti mucho antes de que tú nacieras. Y quizás alguien está pasando por una temporada. El mundo entero está en una temporada de tensión. El 2026 comenzó revuelto para todos alrededor del mundo. Una tensión horrible. Y si tú te encuentras en medio de todo eso y no sabes de qué manera tu fe se aplica a este tiempo y a esta temporada de tensión, quiero que escribas este pensamiento porque lo vas a necesitar. Si el 2026 comenzó caliente, es posible que eso de muchas pruebas y mucha tristeza que Jesús ya prometió van a continuar. Pero me gustaría que nosotros como iglesia y de manera individual escribiéramos este pensamiento en lo más profundo de nuestro ser. Dios no te estira para romperte, Él te estira para lanzarte. Quiero repetirlo de nuevo. Dios no te estira para romperte, Él te estira para lanzarte. Y algunos de nosotros recordamos el tema con el que comenzamos en Teópolis, presencia sobre apariencia. Pero hoy quiero darle una vuelta, algo más práctico. Presencia sobre comodidad. Presencia sobre comodidad. Porque la promesa del evangelio verdadero no es una vida sin problemas. La promesa es una vida con presencia. Y la presencia de Dios en medio de la incomodidad produce algo que la comodidad nunca va a poder producir. Y eso se llama carácter. Profundidad. Raíces que no se arrancan en las tormentas.
Y si enero nos enseñó que las raíces profundas crecen hacia abajo, febrero nos está enseñando que las raíces profundas crecen en medio de la incomodidad. Las raíces más profundas son aquellas que han encontrado agua en medio de un terreno duro. Ahora, es posible que alguno de ustedes esté pensando, ok, pastor, ya me confrontaste, te compro la idea. Ya entendí que el evangelio de la comodidad es mentira. Y entendí que Dios me está estirando para catapultarme y llegar a un lugar donde no llegaría si no es porque Dios ya lo preparó y está usando tensión. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos soltamos en medio de la tensión? ¿Cómo mantengo los ojos en el destino cuando lo único que siento es presión y lo que está susurrándome es suelta? Pues te quiero dar 4 herramientas que me ayudaron a mí. Y para no perder la costumbre, para aquellos que están tomando notas, esta es la herramienta número 1. Ora la verdad, no la queja. Cuando estás en tensión, cuando tu catapulta se está estirando, tu oración natural, nuestra oración natural, instintiva, es decir, Señor, quítame esto. Y no está mal sentirlo. De hecho, Jesús mismo oró de esa manera. En el Getsemaní dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Así que no te estoy diciendo que reprimas lo que sientes. Lo que te estoy diciendo es que no te quedes ahí. Porque después de decir, pasa de mí esta copa, Jesús oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cambiamos la oración de Señor, quítame esto, a Señor, muéstrame hacia dónde me estás lanzando. De por qué me está pasando esto, a qué estarás preparando a través de esto. No pedimos que nos quite la atención, pedimos ojos para ver el destino. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando oramos así? La tensión no desaparece, pero cambia de significado. Ya no es porque Dios quiere romperte, es porque Dios quiere lanzarte. Deja de ser castigo y se convierte en preparación. La herramienta número 2 es la siguiente. Satura tu mente con promesas, no con excusas. El evangelio de la comodidad tiene algo muy poderoso y es tu propia mente. Porque cuando estás siendo estirado, tu mente genera excusas automáticamente. Esto es demasiado duro, no vale la pena. Otros no lo harían. Nadie te lo va a agradecer. Ya hiciste suficiente. ¿Les suenan familiares esos pensamientos? Pero esas excusas son el incurvatus in se que cada uno de nosotros tenemos. El alma encorvada hacia sí misma, hablando. El yo, el falso yo, tratando de protegerse. Y la única manera de contrarrestar esa voz mentirosa es con otra voz más fuerte, más potente. Tu mente se va a llenar de algo. Pero la pregunta es ¿de qué se va a llenar? ¿De excusas o de promesas? Cuando tu mente dice
es demasiado duro. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Cuando tu mente dice, no va a funcionar, Efesios 3:20 dice, Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Cuando tu mente dice, ¿y si sale mal? Romanos 8:28 dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, para el bien de quienes lo aman. No es pensamiento positivo, no es motivación barata, es una guerra espiritual. Es reemplazar la voz de la comodidad con la verdad, con la voz de la verdad. Y aquí va algo práctico. No esperes, no podemos esperar a estar en tensión para buscar las promesas de Dios. Ese ha sido mi problema. Las busco generalmente cuando más tensión tengo en mi vida. Pero he aprendido que memorizar los versículos antes de la crisis es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta no es el momento para buscar el salvavidas. Es el momento de usarlo. Así que prepárate ahora. Y la herramienta número 3. Comparte la atención en comunidad. Y esta es importante. Porque otra estrategia muy hábil del evangelio de la comodidad, y es la estrategia favorita, es el aislamiento. Cuando estás siendo estirado, tu instinto es esconderte. Es pensar cosas como, es que yo no quiero que me vean así. Yo no quiero ser una carga para los demás. Yo voy a resolver esto solo o sola. Pero escúchame bien. La catapulta de Dios no fue diseñada para que se opere en soledad. Eclesiastés 4 del 9 al 10 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero si el que cae está solo, ese sí que está en problema. Iglesia, cada uno de nosotros necesitamos personas a quienes podamos decirle, estoy siendo estirado, estoy siendo estirada y lo que quiero es soltar. Y no necesitamos personas que dicen, pobrecito, pobrecita, dámelo, suéltalo. No. Necesitamos personas que nos digan, yo sé que duele, pero no te atrevas a soltar. Es más, yo me quedo contigo. Y eso es lo que hacemos los martes en la noche aquí. En los encuentros de oración. Le decimos la caldera. Porque es literalmente el calentón que nos mantiene unidos. Es un grupo de vida. Eso es lo que pasa cada vez que abrimos nuestras casas en los Hagamos Mesa. Eso es lo que soñamos para la comunidad de Teópolis. Que no son programas, sino son el sistema de soporte que Dios diseñó perfectamente para nosotros. Específicamente para la catapulta
cuando la presión está apretando. Y si no tienes esa persona en tu vida, pues este es el momento de orar y buscarlas. Y si las tienes, pero no has sido honesto o honesta, esta es tu semana para hacer esa llamada incómoda que tanto te aterra. Ahora, la herramienta número 4. Enfócate en el camino, enfócate en el paso siguiente, no en el camino completo. Y esa es por la más que yo lucho y me escocoto. Enfócate en el paso siguiente. Esta práctica ha cambiado mi vida. Porque cuando estás en la catapulta, la tentación es querer ver todo el destino antes de confiar. Y empiezas a a decir cosas como: yo estoy orando y estoy esperando que Dios me confirme, pero que me confirme el plan completo y después obedezco. Dios, déjame ver cómo termina esto y entonces doy el paso de fe. Pero la fe no funciona así. Hebreos 11:8 dice que Abraham fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios le llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. No había GPS, no había mapa, no había un plan de 5 años, solo tenía un paso, fe. Y cuando obedeció ese paso, Dios le reveló el siguiente. Y cuando obedeció el siguiente, Dios le reveló el siguiente. Y así sucesivamente. Así es que funciona la fe. No necesitamos ver todo el destino para dar el próximo paso en obediencia. El destino es responsabilidad de Dios. Su responsabilidad es el próximo paso en obediencia. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu próximo paso? No el plan completo, no los próximos 5 años. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué Dios te ha estado pidiendo que hagas esta semana? ¿Qué has estado evitando porque es incómodo? Identifícalo y hazlo. El resto, el lanzamiento, el destino, lo que Dios ha preparado, eso se lo dejas a Él. Y quiero ir cerrando con esta pregunta mientras el equipo de worship sube. Y quiero que seas bien honesto, brutalmente honesta contigo. ¿Dónde has estado eligiendo comodidad sobre obediencia? Y todos tenemos esa área. Esa área donde ya sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero hemos decidido que es demasiado incómodo, demasiado costoso, demasiado inconveniente. Y creo que el Espíritu Santo nos está pidiendo identificar esa área, ponerle el nombre y dar el próximo paso en obediencia. Porque, ¿qué tal si esa incomodidad no es el obstáculo que has estado pensando? ¿Qué tal si esa incomodidad, si esa tensión
es Dios comenzando, porque quiere lanzarte, quiere catapultarte a un lugar donde nunca has imaginado y demasiado grande como para que puedas soñarlo o pedirlo, ni siquiera entenderlo. Y si lo que estamos resistiendo es exactamente ese mecanismo que Dios está usando para catapultarnos, el antídoto del evangelio de la comodidad no es el sufrimiento por el sufrimiento, no es sufrir por sufrir. El antídoto es una persona, es descubrir que la presencia de Jesús es en la tensión es mejor que ausencia de tensión sin Él. Así que esta semana te dejo con ese reto, que identifiques un área donde has estado eligiendo comodidad por encima de obediencia. Una sola esta semana. Y aplica una de las 4. Si no puedes las 4, una de las 4 herramientas. Porque la pregunta que todos vamos a tener que contestar es si estás siendo tensado, si estás siendo tensada, ¿vas a soltar antes del lanzamiento? Mi oración es que no. Y que le creas al Dios que ha preparado las buenas obras para ti desde hace mucho tiempo atrás. Que no le toma por sorpresa nuestras debilidades, no le toma por sorpresa nuestras quejas y nuestras oraciones de quítame esto ya, por favor. Él sabe que Él es un buen padre. Él quiere ser nuestro pastor, nuestro buen pastor, aún en medio de la tensión, aún en medio del valle de sombra y de muerte. Así que vamos a cantar esta canción nuevamente como respuesta. Y al final vamos a hacer una oración. Y si estás pasando por un momento doloroso, incómodo, desconcertante, de tensión, no pierdas esta oportunidad de decirle, Padre, yo no puedo con mi fuerza. Necesito que me ayudes. Amén.